Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a las indicaciones para el desarrollo de la actividad número 3. Realizo nuevamente esta grabación debido a que la grabación de la sesión realizada hoy a las 10 de la mañana pues no quedó guardada. Por lo tanto, me permito dar las indicaciones para que ustedes puedan guiarse y tener eh, pues idea de lo que estamos aquí realizando en el tema de la actividad número 3. Bueno, en este momento pues nos encontramos desarrollando la actividad número 3. Esta actividad número 3, de acuerdo pues a las fechas, la terminamos mañana 9 de abril. Sin embargo, quienes no han podido enviar sus evidencias correspondientes a la actividad 1, a la 2 y la 3, que es la que estamos trabajando, pues no se preocupen, los enlaces continúan habilitados para que ustedes puedan trabajarlas y enviarlas. O sea, no les va a influir en su calificación. Nos interesa que pues trabajen el material, lo pueden trabajar durante estos días que van a tener de pronto un poco de menos trabajo, menos ocupaciones, entonces dedicarle un ratico y ponerse al día en todo esto. El tema de la actividad número 3 es indicadores de actividad. Entonces recordemos que en la actividad número 1 estuvimos viendo a nivel general lo que hacía referencia a los indicadores, historia de los indicadores y las categorías que encontramos en los indicadores. Para el tema de la actividad 2, pues estuvimos viendo lo que eran los indicadores de liquidez y los indicadores de endeudamiento. Entonces, en los indicadores de liquidez, pues vimos lo que era el capital de trabajo, ¿sí? Entonces, para el tema 3, que son los indicadores de actividad, también los conocemos como indicadores de rotación. El estado de resultado que se tiene asignada a esta unidad temática es aplicar y analizar los indicadores en los resultados contables de empresas colombianas. Cada unidad tiene asignado un resultado de aprendizaje. O sea que en total para la formación vamos a trabajar 4 resultados de aprendizaje. Para este tema de la actividad 3, este es el resultado de aprendizaje. Es importante que tengan en cuenta que para poder aprobar la formación tienen que haber trabajado los 4 resultados de aprendizaje. Y para trabajar esos 4 resultados de aprendizaje es haber enviado y aprobado pues las evidencias que se asignan a cada uno de ellos. Para el resultado de la actividad 1, pues teníamos 2 evidencias, una prueba y la actividad número, o el taller 1. Para el resultado de la actividad 2, entonces tenemos una prueba y el taller de la actividad número 2. Para el tema 3, en este momento entonces tenemos participar en el foro temático de la actividad número 3 y presentar el taller número 3. A partir del 10 que inicia la cuarta unidad, entonces igualmente vamos a tener 2 actividades, las cuales en este momento ya se encuentran activas, que sería una prueba y el taller número 4. Los materiales de formación, entonces, ¿dónde nosotros encontramos los materiales de formación? Los materiales de formación los tenemos disponibles en el área de contenido del curso. Cuando ustedes ingresan por el menú de herramientas a contenido del curso, desplegan el botón de proyectos y allí pueden dirigirse al botón de la actividad número 3, encontrar allí la guía de aprendizaje, el material de formación, el material de apoyo y las evidencias que se tienen asignadas.
Bueno, continúo. Voy a mostrarles a través de la pestaña del curso cómo accedemos nosotros al material. Entonces, les comparto. Cuando nosotros nos encontramos aquí en el curso, ya hemos ingresado a la plataforma Territorium, que es nuestra plataforma. Venimos aquí a herramientas. Vamos aquí a contenido del curso. En contenido del curso, oprimimos el botón empezar y habilitamos el enlace proyecto. En el enlace proyecto, como estamos en la unidad número 3 o actividad número 3, vamos a dar clic sobre el enlace actividad 3. Cuando estamos en el enlace actividad 3, ¿qué encontramos? La guía de aprendizaje. Importante que nosotros revisemos la guía de aprendizaje. La guía de aprendizaje es como nuestra ruta a seguir para el desarrollo pues, de las actividades. Tenemos el material de formación. Entonces, damos clic sobre material de la actividad 3. El material de formación lo tenemos en versión PDF y en versión interactiva. El material de apoyo. Entonces, en el material de apoyo encuentran un documento para cada uno de los indicadores. En este caso, el de rotación de cartera, rotación de inventario, rotación de activos fijos. Entonces, podemos revisar en cada uno de estos materiales ese indicador. Allí se encuentra a través de un ejemplo la aplicación del indicador. Y tenemos finalmente las dos evidencias que se van a trabajar. El foro, entonces es una de las evidencias que debemos trabajar. Para participar damos clic en ver foro, leemos lo que nos están pidiendo en el foro y realizamos nuestra participación dando clic pues en responder. Y el taller, entonces damos clic sobre el taller, tenemos el documento del taller que lo descargamos, revisamos qué debemos de trabajar y allí mismo en ver evidencia podemos enviar nuestro taller. Vamos a tener allí una opción de adjuntar documento o adjuntar archivo. Cuando nosotros damos clic en esa parte de adjuntar, entonces podemos buscar nuestro archivo en nuestro equipo donde lo hayamos guardado y enviarlo a nuestro instructor. Bueno, en cuanto al curso, pues voy a darles unas indicaciones en cómo podemos nosotros igualmente también ver nuestras dos evidencias. Como una de las evidencias es participar en el foro, nosotros podemos dar clic sobre el enlace foros, ahí mismo en el botón herramientas, allí vamos a encontrar los foros que se encuentran habilitados en el curso. En este caso tenemos el foro de dudas, entonces cualquier inquietud que ustedes tengan, aquí en este foro de dudas la vamos a plantear, porque es importante que nuestras inquietudes las planteemos en el foro de dudas, porque alguna inquietud que ustedes tengan, la respuesta que se les da les puede servir a otros compañeros. Entonces, por favor, por este foro podemos plantearlas. El foro temático de la actividad 3, entonces, este es una de las evidencias que ustedes deben de presentar en esta unidad temática. ¿Cómo van a participar? Simplemente dan clic en responder, encuentran la descripción del foro, entonces aquí se especifica lo que deben de realizar y dan la opción o botón verde responder. Entonces de esta forma ustedes estarían habilitando su opción. Entonces cuando ustedes sacan respuesta, dan responder, entonces les sugiero, como siempre tienen que escribir en esta parte, ¿sí? Les sugiero que activen el texto enriquecido. Cuando yo activo mi texto enriquecido, se me están habilitando otros botones, los cuales me van a permitir cambiar el tipo de letra, añadir una imagen, ingresar un archivo, lo que ustedes quieran realizar. Entonces, los pueden hacer a través de estos iconos. Entonces, por eso digo yo que pues es importante que activen este texto enriquecido. Igualmente, allí tienen la opción
de adjuntar un archivo. Entonces, ustedes ven acá en la parte inferior, adjuntar un archivo. Entonces, si ustedes el foro lo han contestado en un archivo de Word o otro programa, entonces, pues por allí lo pueden hacer. Entonces, recordemos los foros y el foro social, pues es el foro donde nosotros estuvimos realizando nuestra presentación. Bueno, cuando realizamos entonces aquí ya el foro, también es útil este botón de evidencias. En este botón de evidencias vamos a encontrar las evidencias de taller que tenemos programadas. Entonces les decía yo que para cada unidad temática tenemos un taller. En este caso, el taller 1, el taller 2, el taller 3, que es el que están desarrollando, y el taller 4. Cada una de estas entonces tiene pues el archivo. Por aquí estoy viendo que en este no tiene el archivo, ahorita lo colocamos. El archivo del archivo con la descripción de la actividad. Entonces tenemos las 4. Otro importante es el documento de identidad. Por favor, como les mencioné en la sesión 2, entonces deben enviar su documento de identidad, el cual es un requisito para generar la certificación. El documento de identidad, les recuerdo, es el documento de identidad que sea válido para Colombia, ¿sí? ¿Cuáles son los documentos que hablamos válidos para Colombia? La tarjeta de identidad, la cédula de ciudadanía. En el caso de ser extranjero, entonces la cédula de extranjería. En el caso de ser venezolano, entonces se debe de adjuntar la cédula de extranjería con el permiso de permanencia, ¿sí? Entonces, estos son los documentos que son válidos para enviar aquí en documento de identidad. Quienes sean extranjeros y no cuenten con estos documentos, no se les va a poder generar la certificación. Así hayan enviado la totalidad de evidencias, no van a poder certificar su curso. El botón de evaluaciones. En el botón de evaluaciones podemos acceder a las evaluaciones que se tienen programadas en el curso. Para este caso tenemos la evaluación de la actividad número 1, la evaluación de la actividad número 2 y la evaluación de la actividad número 4. Son 3 pruebas las que se deben de presentar. Bueno, volvemos entonces al tema. Entonces volvemos nuevamente al tema. Entonces, cuando nosotros estamos en el material de formación, entonces como estamos trabajando los indicadores de actividad, entonces vamos a recordar a qué hace referencia estos indicadores de actividad. Los indicadores de actividad también nosotros pues los encontramos con el nombre de indicadores de rotación. Y estos indicadores pues miden la eficiencia con la cual la empresa pues utiliza sus activos. El nivel de velocidad con la cual se recuperan los valores entonces aplicados en él. Bueno, entre los indicadores de actividad o de rotación, ¿cuáles nosotros vamos a encontrar? La indicación de rotación de cartera. Entonces, en el indicador de rotación de cartera, pues encontramos lo que es la fórmula y para qué me sirve. En este caso tenemos ventas a crédito sobre cuentas por cobrar promedio. Entonces, este indicador me muestra el número de veces en que las cuentas por cobrar giran en promedio en un periodo determinado. Cuando hablamos de un periodo, ¿a qué hacemos referencia? Al periodo que se está trabajando. Usualmente, el periodo que se maneja es un año. Bueno, de esta forma, ustedes van a encontrar
los indicadores en el material. Van a encontrar siempre la fórmula que se encuentra, que se está utilizando, aplicada a través de un ejemplo y cómo se estaría analizando. Entonces, el indicador de rotación de cartera, entonces la fórmula, ¿cuál es? Ventas a crédito en el periodo sobre las cuentas por cobrar promedio. Cuando nosotros hablamos de cuentas por cobrar promedio, ¿qué debemos de realizar? Sacar un promedio de estas cuentas por cobrar, sea de 2 periodos. Para nuestro ejercicio, el taller que ustedes deben de elaborar, están trabajando 3 periodos. Entonces, suman las cuentas por cobrar de los 3 periodos, la dividen en 3 y ahí ya estarían ustedes obteniendo el dato de las cuentas por cobrar promedio. Las ventas a crédito, entonces igualmente ustedes tienen que revisar los estados financieros, se les está dando un balance o un estado de la situación financiera y el estado de resultado. Cuando hablamos de ventas a crédito, ¿a qué nos estamos refiriendo? Pues al dato que en nuestro balance tenemos en las cuentas por cobrar. Ese es el valor de las ventas a crédito. No podemos decir que son el valor que encontramos en el estado de resultados, porque esas son las ventas pues totales que hemos realizado, tanto de contado como crédito, y en nuestro indicador de cartera solamente estamos haciendo referencia a las ventas a crédito. En este ejemplo, el resultado es 10.76, ¿sí? ¿Qué me está indicando este 10.76? Que las cuentas por cobrar de la empresa giran 10.76 veces durante el año. Entonces, que esos 232 millones se convirtió a efectivo 10.7 veces durante el periodo. Entonces, este indicador de rotación de cartera yo lo puedo hallar en veces y en días. Entonces, la fórmula cambia un poco. Entonces, utilizo igualmente el valor de las cuentas por cobrar promedio, pero lo multiplico por 365 días, que es los días del periodo, sobre las ventas a crédito. Entonces, en este caso, me daría 34 días. En la mañana me hacían una pregunta, bueno, yo cómo, o sea, ¿qué es mejor cuando realizo un análisis presentarlo, en veces o en días? Eso depende del analista, como el analista lo quiera presentar, o si quiere presentar de las dos formas. O sea, él puede presentarlo de cualquiera de las dos formas, importante pues que aclare. Muchas veces cuando alguien dice, las cuentas por cobrarse giraron 10.76 veces, o sea que el efectivo, la cartera se convirtió en efectivo cada 10.76 veces en el periodo, quizás no lo van a entender muy bien. Pero si yo digo que se recuperó cartera cada 34 días, ¿sí? El que está mirando, revisando el informe, pues va a ser más fácil, analizar o interpretar el análisis que el analista está realizando. Entonces, pues ahí sí ya depende como yo quiera presentarlo. Vamos ahora con el indicador rotación de inventarios. Entonces, el indicador de rotación de inventarios, pues me está mostrando el valor en que los inventarios se están moviendo, o sea, cuando los inventarios se convierten en efectivo o en días, o sea, qué tanto se está moviendo el inventario durante un periodo, ¿sí? Mi inventario, de acuerdo a mi tipo de empresa, yo lo puedo ver de qué forma. Lo puedo ver solamente como inventario o lo puedo ver desglosado. Recordemos que así sea la materia prima, pues la materia prima que yo adquirí para mis procesos ya hacen parte de mi inventario. Igualmente, pues cuando yo tengo una empresa industrial, ¿sí? Entonces voy a tener unos productos en proceso
y unos productos terminados. Estos dos tipos de inventario pues también hacen parte de los inventarios de la empresa. Para el caso de mi ejercicio, ¿sí? El ejercicio que ustedes deben de realizar, ustedes tienen estos rubros dentro de su balance. O sea que para ustedes poder sacar el promedio, deben de sumar estos tres datos. Los tres datos de materias primas, de productos en proceso y productos terminados, los suman y lo dividen en 3 para que puedan hallar el total de inventarios. Entonces, la fórmula de la rotación de inventarios de mercancías, entonces es costo de mercancías vendidas en el periodo sobre inventario promedio de mercancías. En este caso, pues nos estaría diciendo que 15.2, entonces estaríamos hablando que mi inventario se convierte en efectivo o en cuentas por cobrar 15.2 veces al año. Igualmente también lo podemos hallar en días, entonces la rotación de inventarios que me dio, entonces son 365 días dividido en este 15.2, estaríamos hablando de días, 24 días, entonces se tarda la empresa 24 días en volver los inventarios en efectivo o cuentas por cobrar, o sea, mover esa mercancía que tiene. Entonces, es importante tener en cuenta pues esta notación que la tiene el material de formación en el caso de estar manejando otros datos. En el caso del ejercicio que se les está colocando, no tiene inventario inicial e inventario final, entonces yo simplemente tomo los 3 inventarios que tenía y lo divido en 3. Pero cuando yo tengo el rubro de inventario inicial e inventario final, entonces para sacar mi inventario promedio, sumo el inventario inicial con más el inventario final y lo divido en 2 y de esa forma estaría yo obteniendo mi inventario promedio. Vamos ahora al indicador rotación de inventarios para empresas industriales. Bueno, entonces vamos ahora con el indicador de inventarios. El indicador de inventarios totales, entonces tenemos los costos en ventas sobre los inventarios totales promedio. Entonces, en este caso de inventarios totales promedio, lo sacamos entonces de el balance general o el estado de la situación financiera, como pues se llama actualmente, y el costo de venta nosotros lo sacamos del estado de resultado. Entonces, en este caso, lo podemos hallar en veces y para hallarlo en días, entonces este número de veces, entonces 365 días sobre el 2.58. Entonces, en este caso me daría 141 días. Entonces, la empresa rota sus inventarios 2.58 veces en el año o cada 141 días. Tenemos el indicador rotación de activos. De rotación de activos fijos, ventas sobre activo fijo bruto. En cuanto al activo fijo bruto, entonces tenemos que son los activos sin tener en cuenta las depreciaciones, depreciaciones, se me fue la otra.
depreciaciones, las provisiones, inventarios y deudores. Entonces tenemos que hallar nuestro valor de activos operacionales, el valor de activos brutos. En cuanto en cuanto al valor de activo fijo bruto, entonces recordemos cuáles son los activos fijos. Los activos fijos son los terrenos, los edificios, los equipos, ¿sí? Eso hace parte del activo fijo. Entonces, buscamos en nuestro estado financiero el valor de activo fijo. Entonces, hace referencia, entonces, a cuántas veces o sea, o por cada peso que se invierte en activos fijos, cuánto se generó en ventas. Entonces, podemos darnos cuenta que las ventas fueron inferiores al activo fijo bruto, ¿cierto? Que son 0.80 pesos. Y ahora sí, qué pena, rotación de activos operacionales. Hablábamos de los activos operacionales brutos, entonces los activos operacionales brutos corresponden a los activos sin tener en cuenta las depreciaciones, las provisiones, estas provisiones de inventarios y de deudores. Entonces, calculamos ese dato en nuestros estados financieros. En este caso, pues me da en veces, el cual me estaría diciendo que los activos fijos operacionales brutos pues rotaron 50 veces, 0,50 veces, es decir que por cada peso que se invierte en activos operacionales se generan 50 centavos o 0,50 pesos. Bueno, en cuanto a la rotación de activos totales, entonces el indicador es ventas sobre activos totales brutos. Entonces, igualmente, las ventas las sacamos de nuestro estado de resultados, los activos totales brutos, entonces aquí especifican a qué hace referencia. Entonces, es el valor de los activos totales sin descontar la depreciación ni las provisiones que se realizan tanto para inventarios como para deudores. Y por último, tenemos el indicador de rotación de proveedores. Entonces, en este indicador de rotación de proveedores tenemos las cuentas por pagar promedio por 365 días sobre las compras a crédito del periodo. En este caso de cuentas por pagar promedio, igualmente, entonces, como hicimos en las cuentas por cobrar, vamos a sumar los 3 periodos, lo dividimos en 3 y podemos sacar el dato de las cuentas por cobrar promedio para cada una para realizar el ejercicio para cada uno de los periodos. Bueno, como evidencia ya les había dicho, tenemos 2 evidencias que se deben de presentar, es participar en el foro temático y realizar el taller. Entonces, voy a mostrarles un momento el taller y les voy entonces a aclarar unas cositas con respecto a este. Bueno, regresamos entonces acá. Voy a compartirles
El taller, voy a explicarles un poquito entonces acerca de el desarrollo del taller, de acuerdo pues a las inquietudes que se tuvieron esta mañana. Entonces, para el taller se está suministrando el balance general o el estado de la situación financiera de la empresa. Y tenemos el estado de resultado, el estado de pérdidas y ganancias. ¿Qué debemos desarrollar? Nosotros debemos desarrollar el, nosotros debemos desarrollar los indicadores de actividad o indicadores de rotación. ¿Cuáles? Los que vimos ahora en el material de formación y que les mostré pues en la presentación. Entonces, en el caso del primero, que es el rotación de cartera en veces, dice ventas a crédito. ¿Cuáles son las ventas a crédito? Las ventas a crédito yo las saco de mi balance general, ¿sí? Y la tenemos aquí. Mis cuentas por cobrar me están representando mis ventas a crédito. Entonces, como es promedio, ventas, cuentas por cobrar promedio, entonces yo sumo estos tres valores y los divido en 3 y con esto yo ya tengo el dato de cuentas por cobrar promedio. Y mis ventas a crédito, entonces son mis entonces, en mis cuentas por cobrar promedio, entonces yo tengo entonces tendría para el primer año entonces para el primer año yo tendría mis ventas a crédito 38.233 dividido en las cuentas por cobrar promedio. En este caso, pues como yo ya sumé estas 3 y la dividí en 3 me da un dato, entonces dividido en ese dato que les está dando. En el caso del ejercicio, pues las cuentas por cobrar promedio son 28.038. ¿Sí? Ese es algo importante que ustedes deben de tener en cuenta. Para el número de días, entonces, pues ya también conocen la fórmula de acuerdo al ejercicio. Para la rotación de inventario, entonces tenemos la fórmula que es igual a costo de venta sobre los inventarios promedios. ¿Cómo vamos a sacar ese inventario promedio? Entonces, ese inventario promedio lo vamos a obtener nosotros. Vamos entonces a sumar inventario de productos terminados, el inventario en proceso, el inventario de mercancía. Entonces, ese es el valor de lo que es el inventario. Entonces, igualmente lo sumamos, vamos a sumar todos los valores de inventario y los vamos a dividir. En cuanto a la rotación de activos fijos, entonces en cuanto al rubro de activos fijos y el indicador de rotación de activos operacionales. Entonces, el de activos fijos, pues tenemos el dato de ventas que lo sacamos del estado de resultado y el dato de activos fijos brutos, en este caso, pues ya habíamos hablado a qué hacía referencia a los activos fijos brutos de acuerdo al material que les estaba enseñando hace un momento. Bueno, entonces esto sería en cuanto pues al taller que ustedes deben de presentar. Les recuerdo cualquier inquietud que ustedes tengan, por favor me escriben por el foro de dudas que se encuentra habilitado en la plataforma. Por allí pues estaría atenta para poder colaborarles y apoyarlos pues en los ejercicios que están realizando.
Si Dios lo permite, pues nos estaríamos encontrando la próxima semana, creo que es el 13, para la siguiente conferencia. Espero que allí pues sí podamos tener contacto. Me disculpo con ustedes. Sé que hemos tenido muchos inconvenientes con estas videoconferencias. En la conferencia de esta mañana pues pude tener contacto con unos, otros no pudieron ingresar. De todos modos, pues la idea es poder dejarles estas indicaciones para que puedan desarrollar sus actividades. Les estaría enviando el enlace para que ustedes puedan ingresar el día lunes a la conferencia. Lo más posible es que se realice sobre las 10 de la mañana, entonces nos estaríamos encontrando sobre esta hora. Muchas gracias y cualquier inquietud continúo entonces atenta. Buen día para todos.